Hola hermanos, espero que se encuentren bien en sus hogares, viviendo este tiempo especial desde hace una semana aquí en San Luis, donde se ha permitido que podamos tener este tan importante encuentro familiar, este reencuentro con hermanos en la fe, con amigos, y qué hermoso es, ¿no? Volver a encontrarnos con ellos y poder darles un abrazo, un beso y pasar ese tiempo tan precioso que desde hace un buen tiempo no podíamos pasar. Y hablando de reencuentros, es que meditaba en estos días y quería compartir con todos ustedes 5 reencuentros que se nos mencionan en la palabra de Dios, y quiero sacar una aplicación espiritual de cada uno de ellos para que nos sea de provecho y bendición para cada uno de nosotros. 5 reencuentros y 5 aplicaciones espirituales vamos a ver en esta noche. Y el primero de los reencuentros que se ocasionan y vamos a ver en esta noche es el conocido reencuentro entre el hijo pródigo y su padre. La historia se relata en Lucas capítulo 15, no la vamos a leer toda, un poco la conocemos. Un padre que tenía una buena condición económica, tenía 2 hijos y el menor le pide que le adelante la herencia. El padre accede a esto, le da la parte que le corresponde y el hijo al poco tiempo se va de la casa y, como dice Lucas 15:13, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor se va del hogar y con el buen dinero que se había llevado comienza a vivir una vida de lujuria, una vida donde no se le negaba nada, muchas fiestas, muchas amistades ocasionadas por el dinero, pero al poco tiempo empieza a escasearle, al poco tiempo dilapida toda la herencia que había recibido por la forma de vida que estaba llevando, y conocemos la historia cómo comienza a escasearle. Pero este hijo pródigo que vivió perdidamente se puede comparar como cómo Dios ve la humanidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 que Dios ve al mundo y que no encuentra ni aún un solo justo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice el apóstol Pablo allí. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir lejos de Dios, todos los seres humanos entramos en esa categoría. Y por más que seamos tal vez buen vecino, buen trabajador, buen esposo, buen padre, hemos quebrantado la ley de Dios, hasta con un pensamiento, una mentira o cosas tal vez muy comunes para los seres humanos pero delante de Dios son pecado. Por lo tanto, nosotros también, así como este hijo pródigo, hemos vivido perdidamente, hemos vivido lejos de Dios, y la consecuencia de vivir lejos de Dios, si no arreglamos nuestras cuentas con Él mientras estamos vivos, es la perdición eterna, lamentablemente. No porque así lo quiera Dios, sino porque es el justo castigo a aquellos que hemos rechazado durante nuestra vida a Dios. Y como sigue la historia, este hijo comienza a escasear, le dice el versículo 14 al 16, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tal la situación de hambre que estaba pasando esta persona que incluso deseaba comer la comida de los cerdos, un animal inmundo para un judío. Pero la necesidad era extrema y muchas veces Dios permite la necesidad en nuestra vida porque esa necesidad es la que nos hace buscar a Dios. Y yo no sé, querido amigo o amiga que nos estás escuchando en este momento, cuáles están siendo tus necesidades. Seguramente que por los tiempos en los que vivimos habrá muchas necesidades provocadas por esta pandemia que azota a la humanidad.
pero también esto es permitido por Dios para que el hombre le busque. Y querido amigo, amiga que nos estás escuchando, es un buen momento para encontrarse con Dios. Como lo hizo esta persona, que a través de esta necesidad reconoció la situación en la que estaba y se decidió a cambiarla. Dice el versículo 17 y 18, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se da cuenta que estaba viviendo esa situación consecuencia de sus errores, pero él se da cuenta que tiene un padre que es generoso, un padre que es perdonador, y él va dispuesto a reconocer sus faltas, dispuesto a reconocer ante Dios aquellas cosas que había hecho mal. Versículo 21 dice: cuando después efectivamente se levanta y va hasta la casa de su padre, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No solamente pensó en volver a la casa de su padre, como tal vez muchas personas piensan: tengo que ir a la iglesia, tengo que acercarme a Dios, pero efectivamente no terminan haciéndolo. No fue el caso del hijo pródigo. Pensó, reflexionó y lo llevó a la práctica. Efectivamente vuelve a su casa, y cuando se encuentra con su padre, cuando se reencuentra con él, le pide perdón, reconoce que había pecado contra él y había pecado contra el cielo. Y qué importante es que también vos, querido amigo, querida amiga, reconozcas que sos pecador, que sos una pecadora, que necesitas el perdón de Dios, para que, reconociéndole como tu Señor y como tu Salvador en primer lugar, puedas obtener esa salvación, esa vida eterna, y puedas así encontrarte con Dios. Ese Dios tan amoroso que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera en la cruz, ocupando tu lugar, ocupando mi lugar. Versículo 20 al 24 habla del reencuentro de ellos. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuánto regocijo hay en la persona que acepta a Jesucristo, pero también en Dios, también en los cielos? El gozo de tener el perdón de los pecados, el gozo de saber que estoy ahora en una buena relación con Dios, el gozo de saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida, no por ser una excelente persona, sino porque he creído en el nombre de Jesucristo y en su obra en la cruz. Por eso, amigo y amiga, te invitamos en esta noche a que reconozcas tu situación delante de Dios. Todos somos pecadores. Algunos lo reconocen, otros no. Pero una vez que lo reconozcas, que le pidas perdón a Dios, creyendo que Cristo murió en esa cruz, ocupando tu lugar, para que vos tengas la posibilidad de salvación, de obtener la vida eterna, y que el día que partas de este mundo no te toque una condenación eterna, sino que vayas a la misma presencia de Dios, al cielo, ese cielo ganado por Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos invita continuamente a esta reconciliación. Dicen dos pasajes, 2 Corintios 5, 20 y 21, he aquí somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Remarco una frase: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es lo que te rogamos, querido amigo, querida amiga, que este sea un momento para tener una reconciliación, un encuentro con Dios. Y dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese Dios, como aquel Padre amoroso, movido a misericordia, Dios está esperando tu oración de confesión, de perdón, y Dios te está esperando con los brazos abiertos para darte la salvación del alma y la vida eterna. Este encuentro, este reencuentro entre el Hijo pródigo y el Padre nos enseña acerca del perdón de pecados. La primera lección que vamos a ver acerca de estos reencuentros. El segundo de los reencuentros que queremos hablar es acerca de José y de sus hermanos. José era el preferido de su padre y los demás hermanos tenían mucha envidia, estaban celosos de él, y en un momento los hermanos estaban en el campo pastando sus rebaños, y el padre, Jacob, envía a José a ver cómo estaban porque no tenía noticias de ellos, y cuando los hermanos lo ven venir a José, lo venden. Algo muy cruel, aunque José les rogó a sus hermanos que no lo hicieran, ellos no lo escucharon, no tuvieron en cuenta que era su hermano y sin ningún tipo de misericordia lo vendieron. José sufrió muchísimo, fue esclavo, pudo prosperar en la casa de este amo egipcio. Después él va a la cárcel, en la cárcel también él logra prosperar y de ahí pasa a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto, porque Dios así lo tenía preparado. Pero al tiempo había hambre en la tierra y sus hermanos caen a Egipto en busca de comida. ¿Y quién es el que los atiende? Los atiende José. Y José los atiende, y al principio tal vez con una reacción, acordándose aquellas cosas que les habían hecho pasar, el sufrimiento que había padecido por causa de las actitudes de los hermanos. Pero al final él termina develando que él realmente era su hermano. Vamos a leer Génesis capítulo 45, del 1 al 8. Dice así: no podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador sobre la tierra de Egipto. Al final, él se devela a sus hermanos, y él termina perdonando a sus hermanos. Ahora es muy importante en este reencuentro que nos habla de la reconciliación entre hermanos, algunas cosas que Dios obró en José. Primero, José tenía una buena relación con Dios. José entendía
que esto había formado parte del plan de Dios para preservar a su nación, para preservar a esa nación que estaba naciendo. Y realmente para poder perdonar a un hermano hace falta estar bien con Dios. Hace falta entender cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, y cuando consideramos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, comparamos lo que el hermano o hermana nos puede haber hecho y realmente es algo menor. ¿Cuánto tuvo que perdonar José? Y si José pudo perdonar a sus hermanos, que lo vendieron, algunos incluso hasta querían matarlo, ¿cuánto más tenemos que poder perdonar nosotros a nuestros hermanos que hacen cosas muchísimo menores? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el concepto de la palabra de Dios. Así como Cristo te perdonó, hacedlo vosotros. Y el que tiene en alta estima, bien presente todo lo que Dios le ha perdonado, le va a ser más simple perdonar al hermano. Realmente José pudo perdonar también a sus hermanos porque tuvo la ayuda de Dios. No es fácil perdonar cosas que han dolido mucho. Y José por mucho tiempo llevó el dolor. Pero me gusta mucho lo que dice 41:51 de Génesis, hablando de cómo Dios le había hecho prosperar en la tierra de Egipto. Él se había casado y él tiene el primer hijo que se llama Manasés. Y dice que le pone Manasés porque Dios me ha hecho olvidar. ¡Qué grande es Dios! El Dios que puede hacer olvidar aquellas heridas del pasado. Ese Dios que puede hacer perdonar incluso aquellas cosas que nos han producido muchísimo dolor. Por eso tengamos para perdonar a los hermanos en alta estima el perdón que Cristo nos ha obtenido. Lo que nos han hecho los hermanos es ínfimo en comparación de ello. Y refugiémonos en Dios y pidámosle a aquel Dios que puede hacernos olvidar las ofensas de los hermanos. Este segundo reencuentro nos habla de la reconciliación entre hermanos. Y en este tiempo que vamos a empezar tal vez a juntarnos en grupos pequeños, qué importante es, si hay tal vez alguna aspereza a limar, aprender de José y de sus hermanos, que pudieron volver a reencontrarse, a reconciliarse. La tercera reconciliación o reencuentro que vemos y que quería meditar es el inmediato posterior, que es el de José y su padre. Vamos a ver Génesis 46, 29 y 30. Los hijos vuelven y buscan a su padre para que se reencuentre con José, dice el 29 y 30. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, sé que aún vives. Siempre que leo este pasaje y me transporto mentalmente a esa situación, me emociono, me imagino lo que debe haber sido este encuentro tan emotivo. Viendo Israel a su hijo que lo pensaba muerto, viendo José a su padre que hace años que no veía. Dice Génesis 48:11, cuando ya se estaba despidiendo de sus hijos Israel, dice lo siguiente: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Si hay algo que me enseña este reencuentro entre José y su padre Israel, es que Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquellos que conocemos a Dios, aquellos que podemos
vivir continuamente una vida de relación con Dios, de comunión con Dios, podemos decir, Dios es bueno. Dios ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos enseña este reencuentro entre José y su padre. Dios le dio a su padre mucho más allá de lo que él siquiera habría imaginado. No solo que él no imaginaba ver a su hijo, sino que Dios le dio más allá y pudo ver a sus nietos, porque Dios es bueno. El cuarto punto que quisiera ver, el cuarto reencuentro, es el de los judíos regresando de la cautividad. Recordemos que la nación de Israel había pecado contra Dios, había profunda idolatría en la nación y debido a ello Dios los castiga severamente, a tal punto que los manda al destierro y tienen que ir a Babilonia, la gran mayoría de ellos, y allí pasar 70 años, hasta que después de cumplidos esos 70 años pueden regresar para reconstruir el templo. Vamos a leer Esdras capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro, rey de Persia, entiende que de parte de Dios él tenía que permitir que los judíos volvieran al mando de Zorobabel y reconstruyeran casa a Jehová. Y es así que salen con esta misión y vuelven a Jerusalén y comienzan a ofrecer sacrificios, a restaurar el altar y comienzan a echar los cimientos del templo. Y vamos a leer lo que pasa en ese momento. Vamos a dirigirnos a Esdras capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué momento importante y trascendental en la nación de Israel. Habían vuelto y estaban echando los cimientos del templo que había sido destruido a causa de su pecado, de su idolatría. Y había sensaciones encontradas o múltiples sensaciones. Los más grandes que habían visto el otro templo lloraban a gritos, en parte porque conocían la gloria del templo anterior, el templo que había construido Salomón, y se daban cuenta todo lo que habían perdido. Tal vez recordaban esos 70 años en Babilonia, deseando estar en ese momento, deseando estar en su tierra, y ahora lo estaban pudiendo hacer con esta nueva oportunidad que Dios les estaba dando de reconstruir el templo. Aquellos que habían estado en Babilonia, que habían nacido allá, que nunca habían visto el templo, por supuesto un regocijo y un gozo supremo, porque tal vez aquello que les habían contado sus padres o sus abuelos, de esa adoración, de esos sacrificios, de ese sistema, estaba comenzando a ser realidad en ese momento, y había gozo, había regocijo.
Y si hay algo que me enseña este reencuentro entre los judíos y su tierra, es que Dios es un Dios restaurador. Y tal vez, querido hermano que nos estás escuchando, estás necesitando de la restauración de Dios. Porque a causa de haber pecado, a causa de haberte apartado de Dios, estás pasando situaciones para nada agradables. Y nunca un hijo de Dios va a sentirse bien, va a estar en plenitud, va a estar con paz en su corazón, lejos de aquel en el cual ha creído. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, Dios que es un Dios de segundas oportunidades, quiere un reencuentro con vos, querido hermano. Ojalá que esta historia nos sirva, te sirva, para que te vuelvas a Dios, para que realmente dejes aquello que te alejó de Dios y pienses en reencontrarte con Él. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Dios es un Dios de restauración. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué importante también, aquellos que vemos al hermano caído, tener esta misma actitud de Dios, la de ser restauradores, la de que aquel hermano que está caído le ayudemos a levantarse y a nuevamente seguir en los caminos de Dios. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo estaba afuera de la iglesia, golpeando para que lo dejaran entrar. Y tal vez si te has apartado de Dios, Dios está seguramente golpeando a la puerta de tu vida para tener ese reencuentro, para volver a tener esa comunión que gozaron cuando antes estabas en buena relación con Él. Si hay algún hermano que tal vez está escuchando y está apartado de Dios, Dios es el primero en buscarlo y Dios está, por estar escuchando esta palabra, golpeando la puerta de tu corazón para que le dejes entrar nuevamente y vuelvan a la plena comunión. No solo que Dios es un Dios de restauración, como nos enseña este cuarto reencuentro entre los judíos y su tierra prometida, sino que vamos a analizar el último de estos reencuentros, el reencuentro entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección. Y podemos sacar muchas enseñanzas del pasaje que vamos a leer, pero quiero enfocarme en una en particular. Vamos a ir a Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. De este reencuentro de Jesús con sus discípulos, los discípulos estaban pescando, habían vuelto a lo que hacían antiguamente, Jesús en la orilla, ellos habían estado toda la noche pescando, no habían pescado nada, Jesús les dice que echen las redes al costado, las echan, ya no podían sacarlas de todo el peso, Juan se da cuenta que era el Señor, Pedro se arroja al agua para encontrarse con el Señor y después cenando es que tienen esta conversación Jesucristo y Pedro.
Y lo que quiero rescatar de esta conversación es la renovación al llamado que hace Jesucristo. Le pregunta 3 veces si le ama. Pedro venía de hace poco tiempo de negar al Señor. Y no solo que Jesucristo lo restaura, sino que le renueva el llamado. Si realmente me amás, Pedro, tenés que apacentar mis ovejas. Tenés que dedicarte al cuidado de los que he puesto en tus manos. Y termina al final diciéndole algo similar: sígueme. Y si hay algo que Dios quiere renovar en este momento, es el llamado al servicio. Así como lo hizo con Pedro en este momento, reafirmando el llamado que tenía para él. También, querido hermano, querida hermana, Dios te está llamando para el servicio. Y si tal vez te habías desenfocado de ello, Dios quiere renovar ese llamado. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te sigue llamando al servicio. Dios te sigue llamando a ese ministerio que Él te encargó. Cuán importante es que entendamos ese llamado y respondamos afirmativamente a Él. Repasamos estos 5 encuentros, estos 5 reencuentros y estas 5 verdades que podemos aprender de ellos. Primero, el Hijo pródigo y el Padre nos habla del perdón de pecados. Y querido amigo, querida amiga, asegúrate en esta noche de tener la salvación, de tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. El segundo reencuentro, el de José y de sus hermanos, nos habla de la reconciliación entre hermanos. Y querido hermano, querida hermana, si tenés algo con algún hermano, es un buen momento para reconciliarse, con la ayuda de Dios, que ayuda a olvidar, y entendiendo que Cristo nos perdonó mucho más. El tercer reencuentro, el de José y su padre, que nos habla de la misericordia de Dios, de lo bueno y bondadoso que es Dios, que nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. El cuarto reencuentro, el de los judíos y su tierra, nos habla de la restauración de Dios. Como aquellos que tal vez han pecado, Dios está esperando, Dios está golpeando la puerta de tu vida para que realmente puedas volver hacia Él, a tener la comunión que antes gozabas. Y el último encuentro entre Jesús y sus discípulos y las palabras hacia Pedro, la renovación del llamado al servicio. Ojalá que este tiempo de reencuentros y estos 5 reencuentros nos sirvan para reflexionar y acercarnos más a Dios. Que Dios los bendiga.